Podcast La 100. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Equilibrio Emocional. Soy Analía Tarasiewicz, psicóloga del trabajo, y hoy vamos a hablar sobre la salud mental en el trabajo. Equilibrio Emocional. En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, que conmemoramos cada 10 de octubre en todos los países, este año en particular vamos a tocar el tema que fue el lema que se votó a nivel mundial con más de 2.000 votos, que es la salud mental como derecho humano universal. Esta conmemoración se inició en el año 92 con la Federación Mundial para la Salud Mental y la respaldó la Organización Mundial de la Salud, y van abarcando temas desde la prevención del suicidio hasta la promoción de la salud mental en el ámbito laboral. Y bueno, como me dedico a este último ámbito, como psicóloga del trabajo y directora de la consultora Trabaja Mejor, te quiero destacar la profunda relación que tiene trabajar y pensar y reflexionar sobre la identidad laboral, el accionar consciente que deben tener las organizaciones, las políticas públicas y la salud mental abordada desde el área gubernamental y todas estas deficiencias que existen hoy, sumada a estos entornos laborales decadentes y a la vulnerabilidad que sentimos todos los trabajadores, empiezan a aparecer o se agudizan o se exacerban distintos trastornos, patologías, emociones que nos pasan a todos y a todas, ¿no? O sea, somos humanos que estamos trabajando, que nos pasan cosas, que dedicamos todo nuestro día a día, más de entre viajes que capaz estás trabajando de tu casa, ¿no? Pero uno la cabeza la pone mínimo 8 o 9 horas en el trabajo y hay personas que trabajan muchas horas más. Entonces, cuando pensamos en el trabajo y en estas deficiencias que aparecen, que nos hacen daño, tanto psicofísica como emocionalmente, empezamos a pensar en las cargas de trabajo excesivas, ¿no? La sobrecarga de esas tareas y la presión constante que nos llevan a ese agotamiento, a ese estrés crónico, a distintas patologías o trastornos que se empiezan a agudizar. Y también tiene que ver mucho con lo que traemos como base, ¿no? Base de nuestra personalidad, base de trastornos específicos. No es la misma una persona que ya es ansiosa frente a una situación de vulnerabilidad o una persona depresiva. Todos tienen distintos métodos de afrontamiento, distintos modos de llevar las emociones, las conductas. Y frente a estas situaciones, como te decía, la carga de trabajo excesiva, por ejemplo, cuando las personas no tienen un desarrollo laboral correcto, ¿no? Y no te plantean un crecimiento, o no hay oportunidades, o no invierten en vos dentro del lugar en el que trabajás, y empezás a sentir así como frustración, estancamiento, falta de motivación. También pasa cuando hablamos de conflictos laborales, ¿no? Y en el área en el que trabajás, por ejemplo, tenés problemas con tus colegas o con tus superiores o por ahí con los clientes que te generan un montón de estrés y ansiedad. Y no hay como políticas o conductas de las personas con las que trabajas que te puedan ayudar a afrontarlos, y por ahí empezás a generar este tipo de situaciones. O trabajas en un ambiente laboral tóxico. ¿Cuántos trabajamos en lugares que discriminan, acosan, hostigan, que pueden generar realmente un gran impacto negativo en nuestra salud mental? Después, por otro lado, podemos pensar en esta vulnerabilidad, ¿no? En esta inseguridad o la falta de estabilidad que nos da estos contextos sociopolíticos, económicos, respecto a nuestros empleos, emprendimientos, empresas, ¿no? La preocupación constante que tenemos de perder, ¿no? Perder el trabajo, perder ventas, perder nuestra economía, tener que, en el caso de las personas que tienen empleados o empleadas, también tener que despedir gente, hacer recortes. Todo eso empieza a generar una inestabilidad también que puede generar trastornos psicológicos, emocionales y físicos.
Por otro lado, cuando tenemos problemas para equilibrar la vida y el trabajo, cuando no podemos desconectarnos, cuando el mundo digital nos consume, cuando las tareas no pueden parar, cuando desarrollamos distintos trastornos, como por ejemplo la cissemia, el burnout, ¿no? Conductas que nos hacen como salirnos de nuestro eje, nos hacen despersonalizar. Y ahí también podemos pensar en qué nos pasa con la presión por el rendimiento, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te quieren, cuando te comparan, cuando te muestran tu evaluación de desempeño, cuando te dan feedback, cuando no te dan, ¿no? Te presionan por el rendimiento y no te dan. Entonces ponen muchas expectativas y las expectativas son muy altas, entonces vos estás al palo todo el tiempo y se te elevan las sensaciones de perfeccionismo y las sensaciones de que no vas a llegar y de que todo es imposible, ¿no? Y después de ahí no te reconocen, ¿no? No te reconocen o tu socio o la persona con la que estás laburando o tus líderes o tus clientes te empiezan a tratar mal. ¿Qué hacemos con todo eso, no? ¿Cómo una persona puede después volver a su casa y hacer como si nada? Bueno, todo esto que no está bien mediado, bien trabajado, bien llevado, ¿no? Y no generan políticas de bienestar en las organizaciones y no atienden a la salud de las personas, empieza a empeorar. Entonces lleva a insatisfacción crónica, a la desmotivación, a renuncias. Viste que estuvo todo este movimiento de la gran renuncia con todo lo que pasó en la pandemia. La gente, y sobre todo las nuevas generaciones, empiezan a ver lo distinto al trabajo y empiezan a entender que si no hay reconocimiento, que si te van a presionar y todo lo que nos enseñaron los que tenemos más de 35, 40 para arriba, ¿no? Que ya va quedando en el olvido todas esas políticas, esas formas de gestión. Hoy los líderes y las líderes no están del todo preparadas. Primero para trabajar en algo que se usa mucho, que es, bueno, el propósito, trabajar desde lo humano, hablar de personas, cuando todavía no han hecho un trabajo realmente profundo en sí mismos, para lo que yo incluso creé un método que se llama el método Tarasiewicz, con el que trabajo todos los días hace 15 años, para que las personas puedan entender su identidad laboral, puedan tener menos trastornos mentales en el trabajo, puedan equilibrar y puedan vivir mejor. Pero sobre todo cuando lo aplico a líderes, me pasa esto, ¿no? Que la mayoría solo por ahí ascendieron, pero cuando tienen que liderar, no hicieron un trabajo previo personal. Porque como crecieron en las estructuras anteriores, ¿no? Donde se crecía porque laburabas bien, se crecía porque dabas la vida en el trabajo, se crecía porque laburabas muchas horas o tenías un mejor desempeño, pero no se crecía porque tenías un autoentendimiento y una capacidad de humanizarte en el trabajo para poder liderar personas. Entonces, claro, ahora tenés cientos y cientos y miles de líderes que no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, no tienen nada que ver con lo que se llama people-centric o el trabajo con humanos, etc. Entonces seguimos con todos estos problemas, estamos en esta época de transición donde todo está complicado, ¿no? Complicado para las organizaciones, complicado para los líderes y complicado para los laburantes. Es así. Entonces, pero hay algo peor que todo esto, que es por lo cual yo trabajo día a día y por lo cual ahora voy a sacar un libro y un montón de cosas que hago en mi vida para que todos lo podamos entender, y también lo viví en mi propia vida, como siempre cuento que esto nace de mi historia personal, para aquellas personas que por ahí no se dan cuenta y tienen muchos síntomas a través del trabajo y lo que vemos es que finalmente no tienen un problema de trabajo en sí, sino que sostienen determinadas personas, determinadas situaciones, incluso de todas las que hablamos, ¿no? Porque están proyectando algo en el trabajo que no resolvieron en su vida personal. Por ejemplo, un conflicto familiar, no sé, que tenés problemas con la autoridad, problemas de algún trauma que se haya venido de tu infancia, de tu adolescencia, de otros trabajos atrás, de cómo, por ejemplo, si tuviste una madre hiperexigente, si hubo quiebras, hubo enfermedades, si hubo muertes alrededor del trabajo,
las concepciones que tuvo el trabajo en tu familia, etcétera, ¿no? Y todo eso de algún modo a veces se proyecta en personas que se pasan de la línea del equilibrio en el trabajo, ¿no? Entonces tienen como más síntomas, están pasados en la ansiedad, pasados en la tristeza, pasados en la depresión o en algún lado donde ves cómo expresan, cómo proyectan en el trabajo todo eso que una vez que se acomoda a lo personal disminuye en el laburo, ¿no? Entonces, bueno, pero en general nosotros que estamos pasando por todos estos temas no nos damos cuenta, o sea, solo decimos ¿por qué me pasa esto? Mi jefe tal cosa, o no me hago valer, o siempre me sale mal, o me comparo con otro, o siento celos, o me enojo, y las emociones vienen ahí, y los síntomas físicos vienen ahí a ser los grandes mensajeros de ese dolor que está por ahí escondido, y que hay que trabajarlo para separarlo, y realmente poder trabajar mejor. Y bueno, yo soy psicóloga clínica del trabajo, cosa que acá en Argentina no hay especializada, o sea, no se especializan los psicólogos en estas temáticas a través de la clínica, por eso creé este método. Y puntualmente tiene como esta belleza, ¿no? Mi trabajo, que es poder mostrarle a la gente cómo desanudar esos problemas personales que los están llevando a su trabajo y que realmente puedan desarrollar su identidad laboral fuera de esos mambos que traemos de otra época y de otra arista de nuestro yo, ¿viste? Entonces, bueno, ya no nos exponemos tanto a lugares de discriminación, de desigualdad, de liderazgo deficiente. Pensamos distinto las malas condiciones laborales, la informalidad, las culturas organizacionales deshumanizantes. Todo lo que nos represente aumentar nuestras tendencias, nuestros trastornos, o mismo, para quienes no lo tienen, que representen un alto riesgo para la salud mental y como por ejemplo todos los síntomas que estuvimos hablando y todas estas situaciones, ¿no? Entonces es importantísimo que vos puedas prestar atención. Y imagínate vos que me estás escuchando ahora, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen, que están en esas encerronas trágicas donde no tienen para comer, no tienen para cuidar a sus hijos, no tienen para vestirse, no tienen para viajar, ¿no? Entonces ahí es donde las políticas públicas, los gobiernos, no solamente tienen que trabajar con las empresas, sino también con ayudar a las personas a que sea el trabajo un derecho universal, que sea un derecho humano y que sea digno y que podamos todos estar más sanos en el trabajo y dejar de hablar de cosas tan superficiales como que el bienestar de las personas y la salud mental de las personas se da por ponerle, no sé, un metegol o por hacerle pases al gimnasio y todos esos beneficios que no, sí están buenos, pero no tienen que ver con esto. Esto es un trabajo profundo, un trabajo de salud. No tiene que ver con que si me pongo una ropa más linda o estoy un poco más flaca o si me dan unas vacaciones más largas. Eso no te da salud mental. Te lo da todo lo otro que estuvimos hablando, que lo pusimos en modo de eficiencia, ¿no? Entonces es importante abordar estos problemas tanto de una perspectiva personal como organizacional, como gubernamental, para promover un entorno laboral más saludable y apoyar esta salud mental de los y las trabajadoras, y incluso de los y las empresarias, de los líderes. Todos somos trabajadores en distintos tipos de roles, ¿no? Porque el empresario también necesita mayor salud mental, está dentro del mundo del trabajo, ¿no? O sea, que tenga más plata, que tenga más posibilidades y tiene más responsabilidades y le pasan un montón de cosas. Entonces digo, todos y todas necesitamos este derecho de la salud mental en el trabajo y que también haya una asistencia correcta. Y como decía antes, que los profesionales de la salud mental estén preparados para entender qué es lo que pasa a nivel laboral, que se formen más, que trabajen más específicamente y que no nos quedemos con teorías que ya a veces son
inaplicables en el mundo de hoy, ¿no? Hoy hay robots e inteligencia artificial, ya hay cosas que no funcionan como antes y hay que trabajar. Por eso también esto es un llamado a los profesionales que yo atiendo un montón día a día y capacito un montón, pero bueno, tenemos que ser más. Así que bienvenidos a todos los que estén escuchando y me quieren contactar para poder formar un equipo mayor, ¿no? Necesitamos muchos profesionales que sepan abordar estos temas y no los hay. Así que, unos datos importantes como para ir cerrando, es que la Organización Mundial de la Salud afirma que el 60% de la población mundial trabaja y que todos los trabajadores tienen que tener este derecho, como decíamos, a este entorno laboral seguro y sano. Y existe un plan de acción actual de salud mental de cara al 2030, ¿no? Que creo que empezó más o menos en el 2013, y que en un estudio reciente, el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental. Y a nivel mundial, se estima que cada año se pierden aproximadamente 12.000 millones de días debido a depresión, ansiedad, entre otros, y que hay un costo de $1 billón por año en pérdidas de productividad. Asimismo, también destaca que aproximadamente el 75% de las personas con trastornos mentales no recibe el tratamiento necesario. O sea, miren qué numerazos, ¿no? Muy terrible. Estamos hablando del 60% de la población mundial que trabaja y el 75% de las personas con trastornos mentales no tienen el tratamiento necesario. Así que bueno, es importante, o sea, cabe destacar que el estigma también es un tema, ¿no? Que en el trabajo uno sentirse estigmatizado por tener una depresión, una ansiedad o un estrés crónico o lo que sea, hace que tengas miedo de buscar ayuda, ¿no? Entonces eso hace que se retrasen los tratamientos, que a veces sientas que hay una pérdida, que te pueden sacar el trabajo, que todos estos estereotipos sociales hacen que no quepas, ¿no? Que no te vean bien. Y sin embargo, hay un montón de cosas que podemos hacer desde nuestro mundo personal y desde el mundo organizacional para prevenir estos riesgos, para promover y tratar esta salud mental y que el estigma no exista, porque somos humanos, nos pasan cosas, tenemos emociones, nadie es perfecto y sufrimos. Así que hay que encontrar bien ese punto. Por eso, en estos 15 años, con este método Tarasewex, lo que hago, por ejemplo, con mis pacientes a nivel personal, ante todo es entender estos síntomas y entender estos 3 caminos que siempre hablo, que son, por un lado, entender, bueno, si estás parado acá, ¿cuáles son estos problemas? O sea, para entender cuál es tu problema y qué es lo que te está pasando, evaluar, por un lado, si lo que te pasa está relacionado con algo del marco laboral, ¿no? Si tenés que renegociar cosas, si tenés que hablar con tus líderes, si tenés que hablar con recursos humanos, algo que tengas que negociar y que por ahí no represente mayores temas o tengas que enfrentar alguna emoción o alguna forma de negociación que tengas que aprender, que se pueda coachear. Segundo punto es considerar si es un problema de vocación, si tiene que ver con tus tareas, con tus competencias profesionales, con tu desarrollo. Y finalmente explorar si hay un problema de estos que te contaba no resueltos que se esté proyectando en tu trabajo y que tengas que resolver para que tu salud mental no empeore. Entonces, para esto hay que, por un lado, entender si existen patologías de base y la tendencia psíquica que tenés, ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia la ansiedad, hacia la depresión? ¿Hacia qué es lo que se te prende a vos en la vida? ¿No? ¿Qué emociones, qué pensamientos? Entonces, por otro lado, aprender a profundizar en la identidad laboral, que incluye la vocación, el rol, tu historia, el desarrollo profesional, los valores, tu propósito. Todo eso hay que encontrarlo, hay que definirlo, hay que bajarlo para que vos tengas bien armado en tu mente y en tu corazón qué es lo que querés. Y de ahí entender, ¿no?, qué vas a hacer. Después evaluar el papel del trabajo en balance con esta vida personal, ¿no?, para lograr ese equilibrio. Mejorar también las comunicaciones directas que tengas con tus líderes
con la gestión del tiempo, con la organización de las tareas, con establecer estos límites entre lo que estás y no estás de acuerdo, lo que te hace bien, lo que no, lo que te hace empeorar tu salud mental. Por otro lado, está bueno cuando podés verte y tener como esta autoaceptación y esta autocompasión que tanto nos cuesta, ¿no? Abrazarnos a nosotros mismos, entender que estamos en este tiempo de dificultades y errores y que es normal que nos pasen cosas, es normal que nos pasen cosas difíciles y bueno, y nos tenemos que abrazar y recordar quiénes somos, cómo vinimos hasta acá, todo lo que somos. Por eso siempre hablo del me tengo a mí, ¿no? O sea, entender que uno se tiene a uno y llegó hasta acá, con todo lo que hizo. Por otro lado, entender la gestión de emociones para transformar estos pensamientos limitantes y crear hábitos equilibrados. Y en muchos casos vas a tener que pedir ayuda, ¿no? Porque a veces, bueno, es importante ser humilde y entender y entender que uno solo no puede y que no está mal, ¿no? Y con humildad y entendiendo que la sociedad no es más importante que uno y que uno tiene que ir por delante de lo que piensa el otro y a trabajar estos temas para poder vivir una vida más sana, ¿no? Entonces, pedí ayuda profesional donde sea, ¿viste? En un hospital, en una clínica, ese psicólogo o psicóloga que conociste, escucha en redes sociales lo más que puedas, ¿viste? Información de gente que escucha estos podcasts, ¿no? O sea, trata de nutrirte de información para ir a buscar al profesional que te pueda ayudar con un diagnóstico, que te pueda ayudar con un plan, que te pueda ayudar con un acompañamiento. Vos vas a sentirlo y vas a saber, digamos, te lo va a mostrar también tu entorno familiar, ¿no? O sea, presta atención cuando es el momento en el que tenemos que levantar la mano. Y bueno, y en el ámbito empresarial, insta a los líderes y las líderes de las organizaciones a considerar la salud mental de los empleados como una nueva inversión ética, como un derecho humano universal que genere a través de programas de prevención, atención en espacios adecuados, fomentando el bienestar de la mano de profesionales especializados. No tomen a cualquier profesional o a cualquier persona que venga a decir yo sé de esto. Fíjense a quién toman, fíjense a quiénes van a poner en manos a sus empleados. No solo porque tengan una buena marca global, son los profesionales que necesita tu organización. Presta atención, trabaja con gente que sepa y con gente que esté capacitada específicamente en estas temáticas que pueda ayudarte. Y entender que la implementación de todo esto no solo conduce a un cambio positivo en tu entorno laboral, sino también que mejora el liderazgo, fortalece los canales de comunicación, optimiza la asignación de recursos, facilita la integración de las personas, ¿no? Estimula esta innovación, porque una vez que se integran y que hay respeto a la diversidad, hay más innovación, hay más participación activa y a su vez también es como algo win-win, ¿no? No solamente las personas van a estar mejor, sino también que las organizaciones o tu organización va a crecer. Así que bueno, en el Día Mundial de la Salud Mental te recordamos que cuidar la salud mental es una responsabilidad compartida y es un paso esencial hacia el futuro más saludable y próspero para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos aquí desde este podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena. Y bueno, te esperamos la próxima para que puedas trabajar mejor y vivir mejor.